Buenas noches, comunidad. Esta experiencia me pasó hace unos 4 años, cuando todavía trabajaba manejando para una aplicación de transporte en Monterrey. Lo cuento ahora porque, sinceramente, todavía hay noches en las que me acuerdo de esto y me cuesta trabajo dormir. Yo manejaba casi siempre de madrugada. Mucha gente cree que es el peor horario, pero la verdad es que uno termina acostumbrándose. Hay menos tráfico, las calles están tranquilas y normalmente salen mejores viajes. Claro, también es cuando ves cosas raras, no necesariamente paranormales. A veces gente llorando, parejas peleando, personas completamente tomadas o gente tan callada que te hace sentir incómodo aunque no digan nada. Uno aprende rápido que la madrugada tiene otra energía. Ese día había sido pesado. Me acuerdo perfecto porque había empezado a llover desde la tarde y para las 2 de la mañana todavía había calles mojadas y un frío raro. No de esos fríos fuertes, sino de esos que se meten poco a poco cuando llevas mucho rato despierto. Ya estaba pensando en irme a mi casa. Hasta había apagado la aplicación un rato, porque sinceramente ya traía sueño. Pero cuando iba de regreso, me entró un viaje que pagaba bastante bien. El destino quedaba como a 30 minutos, y pensé que con eso cerraba la noche. Acepté. El punto de recogida era afuera de una tienda abierta a las 24 horas, cerca de una avenida medio sola. Cuando llegué, no había nadie esperando. Pensé que seguramente todavía no salían. Me estacioné y me quedé viendo el celular. Pasaron unos 3 minutos y nada. Luego 5. Incluso pensé cancelar el viaje porque ya me quería ir. Pero justo cuando iba a hacerlo, vi a alguien caminando desde la oscuridad del estacionamiento. Era un hombre. No sé cómo explicarlo bien, pero desde que lo vi, algo me pareció raro. Traía ropa completamente negra, una chamarra grande, aunque no hacía tanto frío, y una gorra que le tapaba parte de la cara. Caminaba despacio, como cansado. Cuando llegó al carro, abrió la puerta de atrás, y antes de subirse, me preguntó algo raro. ¿Usted viene solo? Le dije que sí. Se quedó callado unos segundos. Luego asintió y se subió. No olía a alcohol ni parecía drogado. Solo cansado. Muy cansado. Me dio las buenas noches y arrancamos. Durante los primeros minutos no dijo absolutamente nada. Y eso tampoco era raro. Muchísima gente a esa hora solo quiere llegar a su casa. El problema fue que unos 10 minutos después, vi hacia el retrovisor y me di cuenta de algo. El hombre no iba viendo el celular. No iba dormido. No iba viendo por la ventana. Iba viendo directamente hacia atrás, hacia el vidrio trasero. Completamente quieto. Como si estuviera vigilando algo. Pensé que tal vez estaba esperando a alguien o paranoico por algo. Seguí manejando. Pero luego me llamó la atención otra cosa. Cada cierto tiempo volteaba a verme por el espejo. No mucho, solo unos segundos, y luego volvía a mirar hacia atrás, hasta que de pronto habló. Disculpe, le dije sí, y me preguntó algo que hasta ahorita me pone incómodo recordar. ¿Usted no ha visto un carro siguiéndonos? Volteé por el espejo lateral. No había nadie. Le dije que no. Se quedó callado. Si lo ve, no se detenga. La forma en que lo dijo me dio mala espina. Ya saben cuando alguien dice algo raro, pero con una tranquilidad que incomoda más. Le pregunté si todo estaba bien. Tardó unos segundos en responder. Sí,
Solo que no quiero que nos alcancen. ¡Nos alcancen! Así dijo. Yo pensé inmediatamente que se había metido en algún problema. Tal vez pleitos, tal vez deudas, tal vez algo peor. Y sinceramente pensé cancelar el viaje ahí mismo. Pero faltaba poco. Además, el lugar todavía parecía normal. Seguimos avanzando. Cada vez había menos carros, menos luces, hasta que salimos de la avenida y tomamos un camino más oscuro, cerca de una zona industrial vieja. Ahí sí me empezó a incomodar el asunto, porque no había nada, ni negocios, ni gente, ni patrullas. Nada, solo fábricas cerradas y calles vacías. Y fue justo ahí cuando vi algo raro. Unas luces atrás, a lo lejos, un carro negro. Venía despacio, no pegado, pero tampoco tan lejos. No le di importancia al principio. Pero entonces escuché al pasajero. ¡Ahí está! Sentí un escalofrío. Volteé al espejo. El hombre seguía viendo hacia atrás. ¡Quieto! ¡Solo siga manejando! Me acuerdo perfecto de algo. No sonaba nervioso. Eso fue lo raro. Sonaba cansado, como alguien que ya sabía lo que iba a pasar. Le pregunté si quería que llamara a alguien. Me dijo que no. Después de unos segundos volvió a hablar. Solo no mire atrás cuando lleguemos. Así, tal cual. No mire atrás cuando lleguemos. Ya ahí sinceramente pensé que algo estaba muy mal. Pero me ganó más la curiosidad que el miedo. Faltaban unos minutos. El GPS marcó una calle todavía más oscura, una colonia medio abandonada, de esas donde parece que el tiempo se quedó detenido. Casas viejas, lotes baldíos, postes de luz medio apagados. Y luego llegamos, o eso pensé, porque el GPS marcó destino. Frente a una casa completamente cerrada, oscura, abandonada. Las ventanas tapadas con madera, el portón oxidado. No había una sola luz, nada. Me quedé esperando a que el hombre dijera algo, pero solo estaba viendo hacia afuera, muy serio. Después dijo algo bajito, como para él mismo. Ya volvieron. Sentí un nudo horrible en el estómago, y fue justo ahí cuando vi algo por el espejo. El carro negro había llegado. Se estacionó unos metros atrás. Las luces se apagaron, pero nadie bajó. Nadie. Le pregunté al pasajero si todo estaba bien. No respondió. Solo abrió la puerta. Se bajó, y antes de cerrarla me dijo algo que todavía recuerdo perfecto. No mire atrás, pase lo que pase. Cerró la puerta y caminó hacia la casa abandonada. Yo me quedé viendo. Sí, no le hice caso, porque uno es curioso. Vi cómo caminó hasta el portón, y ahí pasó algo rarísimo. El hombre se quedó quieto, como esperando, y después la puerta se abrió sola, no rápido, despacio, como si alguien la estuviera empujando desde adentro. Pero yo no vi a nadie. Nadie. El hombre entró, y la puerta volvió a cerrarse. Sentí algo horrible en el cuerpo. No sé explicarlo. Como cuando tu cabeza te dice que te vayas, que algo no está bien. Entonces escuché un golpe. Toc, en mi ventana, del lado del copiloto. Casi pegué un grito. Volteé rápido. Era un hombre, muy alto, parado afuera. No lo había visto llegar. Traía ropa oscura, y algo en la cara se veía raro, como si estuviera demasiado pálido. Me hizo una seña, que bajara la ventana. No quería, pero lo hice apenas un poco, y me preguntó algo. ¿Dónde está el hombre que traías? Le dije que acababa de entrar a la casa.
El hombre se quedó callado, muy callado, y luego me preguntó algo peor. ¿A qué casa? Sentí frío. Le señalé, pero cuando volteé, no había casa. Había un terreno vacío, completamente vacío. Sentí cómo se me fue el aire. No podía entenderlo. Volví a ver al hombre, y ahora él también parecía nervioso. «Vete de aquí», así me dijo, «vete ahorita». No pregunté nada, arranqué, ni siquiera cerré bien la ventana. Y mientras me iba, volteé una sola vez por el espejo. Solo una. El hombre ya no estaba afuera del carro, y el terreno seguía vacío, pero había algo parado ahí, algo alto, completamente oscuro, mirando hacia donde yo iba. No vi cara, solo una silueta, y juraría que había alguien más parado junto a ella, como esperando. Nunca regresé por esa zona, y lo peor vino después, porque al día siguiente revisé la aplicación para ver el viaje. Quería saber el nombre del pasajero, o si había alguna dirección guardada, pero el viaje ya no aparecía, como si nunca hubiera existido. Pensé que era un error. Hasta revisé mis ganancias. El dinero tampoco estaba. Nunca me cobraron ese viaje. Nunca existió. Pero hay algo peor. Unas 2 semanas después, platicando esto con otro conductor en una gasolinera, le conté más o menos dónde había sido. Y me acuerdo muchísimo de su cara, porque se quedó completamente serio y me preguntó, ¿no fue por la fábrica vieja? Le dije que sí. Entonces me contó algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Años antes, según él, había habido un accidente muy feo ahí cerca. Un carro cayó a un canal durante la madrugada. Murieron varias personas. Entre ellas, un hombre vestido de negro que, según decían, llevaba horas pidiendo taxis porque juraba que alguien lo estaba siguiendo. Hasta hoy, no sé si me quiso asustar o si hablaba en serio. Pero hay noches donde todavía manejo por calles vacías y me acuerdo de algo. La voz del pasajero. Esa forma tan tranquila de decirme, no mire atrás cuando lleguemos. Porque la verdad, creo que sí debí haberle hecho caso. Buenas noches, comunidad. Esta experiencia me pasó hace unos 5 años, cuando todavía trabajaba manejando para una aplicación de transporte en Guadalajara. No soy una persona que crea mucho en cosas paranormales. De hecho, hasta antes de esto siempre fui el típico que intenta encontrar una explicación lógica para todo. Pero sinceramente hay noches donde sigo pensando en esto. Y todavía no encuentro ninguna explicación que me deje tranquilo. Yo trabajaba principalmente de noche, porque durante el día estudiaba y además cuidaba un negocio pequeño con mi hermano. Entonces terminaba saliendo casi siempre después de las 9 de la noche y manejaba hasta la madrugada. Con el tiempo uno aprende algo. La noche cambia completamente a la gente. Hay pasajeros muy tranquilos, gente amable, personas cansadas regresando del trabajo, pero también te toca gente rara, personas que suben llorando, otras que no dejan de hablar solas, o incluso algunas que parecen muy nerviosas sin motivo. Pero aquella noche fue distinta. Ya eran casi las 3 de la mañana, y honestamente, yo ya me quería ir a dormir. Había sido un día larguísimo. Me dolía la espalda, traía hambre, y además estaba lloviznando desde hacía rato. Acepté un último viaje. El punto de recogida quedaba cerca de un hospital viejo. No le di importancia, porque muchas veces salen viajes de ahí.
Pensé que seguramente era alguien regresando a casa después de visitar un familiar. Cuando llegué, me llamó la atención algo. No había nadie afuera, ni una sola persona. El estacionamiento estaba medio vacío y solo había una señora sentada bajo un techo metálico, cerca de una banca. Traía un vestido oscuro y un suéter gris encima. Era una señora ya grande, tal vez unos 70 años. Se veía muy delgada. Tenía las manos cruzadas sobre una bolsa pequeña y estaba completamente quieta. Me estacioné cerca. Normalmente los pasajeros se acercan en cuanto ven el carro. Ella no. Se quedó sentada. Después de unos segundos bajé un poco la ventana y le pregunté si era el viaje. Volteó despacio. Me sonrió poquito y asintió. Se levantó con mucha calma y caminó hacia el carro. Algo me llamó la atención inmediatamente. Caminaba raro, no como alguien lastimado. Era más bien como alguien muy cansado. Como si le costara trabajo mover las piernas. Abrió la puerta de atrás y subió. En cuanto cerró la puerta, me dio un olor extraño. No feo exactamente, solo raro, como ropa guardada por mucho tiempo. O humedad. No sé explicarlo bien. Me dio una dirección bastante lejos, al otro lado de la ciudad, y arrancamos. Al principio no hablamos mucho. Solo me dijo gracias por ir por ella a esa hora. Yo le respondí que no había problema. Después de unos minutos me preguntó si tenía hijos. Le dije que no. Me dijo algo curioso. ¡Qué bueno! Me reí poquito y le pregunté por qué. Se tardó unos segundos en responder. Porque hay cosas que no deberían ver los niños. No supe qué contestar. Pensé que tal vez estaba cansada o simplemente hablando raro. Seguimos manejando. La lluvia seguía cayendo suave sobre el parabrisas. La ciudad ya estaba casi vacía. Había muy pocos carros y después de unos 20 minutos me di cuenta de algo raro. La señora no se movía. Nada. Ni para acomodarse, ni para mirar por la ventana. Ni siquiera parecía cansada. Solo iba viendo hacia el frente, hacia mí, por el espejo. Eso sí empezó a ponerme nervioso, porque cada vez que volteaba al retrovisor, ella ya me estaba viendo, completamente quieta, sin parpadear mucho, como si estuviera esperando algo. Intenté hacer conversación para romper el silencio. Le pregunté si venía del hospital, y ahí pasó algo raro. No respondió. Pensé que no me escuchó. Le volví a preguntar. Nada. Entonces miré por el espejo otra vez. Seguía ahí, mirándome, pero con algo diferente. Parecía triste, muy triste. Después de unos segundos, habló. Mi hijo ya no quiso esperarme. La forma en que lo dijo me hizo sentir incómodo. No sonó enojada, sonó resignada, como alguien decepcionado. Le pregunté si todo estaba bien. Se tardó mucho en responder. Creo que sí. Luego volvió a quedarse callada. Seguimos manejando otros 10 minutos, hasta que empezó algo que honestamente me dio muchísimo miedo. Mi radio entonces se apagó sola. Pensé que era la batería. Intenté prenderla otra vez. No funcionó. Luego, el aire acondicionado también dejó de funcionar. Después, las luces del tablero empezaron a parpadear. Eso ya me puso nervioso, porque mi carro nunca había fallado. Nunca. La señora seguía completamente quieta atrás. Entonces habló otra vez. Ya casi llegamos. Pero el GPS todavía marcaba 15 minutos. Le dije eso. No respondió. Solo volvió a sonreír poquito.
y luego señaló hacia una calle. «Es por ahí». El GPS no marcaba esa calle. De hecho, era un camino más oscuro, casi sin luz. Le dije que el mapa me mandaba diferente, y entonces dijo algo que me hizo sentir raro. «Por favor, no quiero pasar otra vez por donde pasó». No entendí, pero sinceramente ya quería terminar el viaje. Así que giré. La calle estaba completamente vacía. Casas viejas, árboles enormes, ni una sola persona. La lluvia ya había parado y todo se veía demasiado silencioso. Y entonces vi algo raro adelante, un altar pequeño, de esos con veladoras y muchas flores secas. Había una fotografía, pero no alcancé a verla bien. La señora habló otra vez. Ahí fue. Sentí un escalofrío. Le pregunté qué cosa. No respondió. Solo siguió viendo hacia adelante. Después dijo algo bajito. «Mi hijo nunca volvió». Ya ahí sinceramente pensé que estaba confundida. Tal vez tenía algún problema de memoria o estaba pasando un mal momento. Seguimos avanzando. Y finalmente llegamos a una casa pequeña, muy vieja, con las luces apagadas. Me estacioné. Le dije que habíamos llegado. No respondió. Esperé unos segundos. Nada. Volteé un poco hacia atrás. La señora seguía sentada, mirando hacia abajo, muy quieta. Le dije otra vez: «Señora, ya llegamos». Nada. Entonces hice algo que todavía me arrepiento de haber hecho. Abrí un poco mi cuerpo para verla mejor, y sentí un frío horrible, porque el asiento estaba vacío, completamente vacío. Se me fue el aire. Les juro que casi me bajo del carro del susto. No había escuchado abrirse la puerta. No había ningún ruido. Nada. Solo ya no estaba. Y algo peor. La puerta seguía cerrada, como si nadie hubiera salido. En ese momento escuché algo. Toc, toc, toc. En mi ventana. Casi grité. Volteé rápido. Era una mujer, como de unos 50 años. Se veía asustada. Me preguntó: «¿Está bien?». Le dije que sí, pero apenas podía hablar. Me preguntó algo rarísimo. ¿Con quién hablaba? Le dije que con la señora que acababa de traer. La señora frunció el ceño. «¿Qué señora?». Le señalé el asiento de atrás, y luego la casa. Le dije que acababa de llegar ahí. La mujer se quedó completamente callada. Y luego me preguntó algo que me heló. Traía un suéter gris. Sentí horrible. Le dije que sí. La mujer se puso pálida y me dijo algo que todavía me acuerdo palabra por palabra. Esa era mi mamá. Yo pensé que se refería a que vivía ahí, hasta que dijo lo siguiente: «Pero mi mamá murió hace 3 años». No supe ni qué decir. La mujer me pidió que bajara. Yo honestamente no quería, pero bajé. Entramos al pequeño patio y me señaló una foto junto a unas veladoras. Era ella, la misma señora, el mismo suéter gris, la misma bolsa pequeña. Sentí un vacío horrible en el estómago. La mujer me contó algo que todavía me pone la piel chinita. Su mamá había fallecido después de un accidente. La atropellaron una madrugada saliendo de un hospital. Según ella, desde entonces varias personas decían verla por esa zona, especialmente taxistas o conductores de aplicación, siempre sola, siempre queriendo volver a casa, y siempre tomando un camino distinto, el mismo donde había un altar, donde murió. Nunca volví a aceptar viajes por esa zona a esas horas. Pero hay algo que jamás se me olvidó. Cuando me fui y revisé el asiento de atrás, había algo ahí.
una pequeña estampita religiosa, vieja, mojada, y olía exactamente igual que ella, a humedad, como ropa guardada durante años. Buenas noches, comunidad. Esta experiencia me pasó hace unos 3 años cuando trabajaba manejando para una aplicación en las afueras de Puebla. Nunca he sido alguien muy miedoso. De hecho, antes de esto yo era el típico que decía que todo tenía explicación. Animales, gente escondida, el cansancio, la imaginación. Pero después de aquella noche ya no volví a manejar igual. Yo trabajaba casi siempre de madrugada porque sinceramente era cuando mejor dinero salía. Mucha gente regresando de fiestas, restaurantes cerrando, empleados saliendo tarde. Además, como tenía un hijo pequeño, cualquier dinero extra servía muchísimo. Aquella semana había sido especialmente pesada. Mi esposa estaba enferma. Mi hijo acababa de entrar al kinder y yo apenas estaba durmiendo unas 4 horas al día. Ese día decidí que solo trabajaría hasta medianoche. Pero ya saben cómo es esto. Uno dice un viaje más y termina haciendo 3. Eran como las 12:40 cuando me cayó un viaje largo. Muy largo. Pagaba bastante bien. El destino estaba hacia una colonia retirada, casi pegada al cerro. La verdad pensé cancelarlo, porque ya estaba cansado y además conocía más o menos la zona. No era precisamente peligrosa, pero sí muy sola. Aún así lo acepté. El pasajero era un hombre como de unos 30 años, muy callado. Traía uniforme de seguridad privada y una mochila pequeña. Se veía agotado. Subió al carro y me dio las gracias por aceptar. Incluso me dijo algo curioso. Pensé que ya nadie iba a querer subir para allá. Me reí poquito y le dije que mientras no estuviera embrujado, todo bien. El hombre soltó una risa nerviosa, pero luego dijo algo raro. Pues, dicen cosas. Yo pensé que estaba bromeando. Seguimos avanzando. Al principio el viaje fue completamente normal. Platicamos un poco. Me contó que trabajaba cuidando una bodega y que salía muy tarde casi todos los días. También me dijo que mucha gente evitaba esa zona de noche porque según había cosas raras cerca del cerro. Yo sinceramente pensé que eran historias de pueblo. Perros asaltantes o gente exagerada. Hasta que llegamos al camino de terracería. Ahí sí cambió todo. La carretera pavimentada terminó y empezó un camino lleno de piedras, árboles y lodo seco. No había postes, no había luces, solo oscuridad. La señal del teléfono empezó a fallar. Mi música se cortó y el GPS comenzó a moverse raro. De esos momentos donde parece que no sabe dónde estás. El pasajero iba viendo por la ventana, muy serio, y luego me dijo algo que me dejó pensando. Cuando escuche algo, no se vaya a parar. Me reí un poco. Le pregunté si hablaba de animales. No respondió. Solo siguió viendo hacia afuera. Pasaron unos minutos. Nada raro, solo el sonido de las llantas en la tierra, el motor y algunos grillos. Hasta que escuché algo, un silbido, lejos, muy lejos, como alguien llamando. Pensé que sería viento, pero volvió a sonar, esta vez más cerca, y después otro, del otro lado. Me quedé callado. El pasajero también, hasta que dijo algo bajito. Ya empezaron. No me gustó nada cómo sonó eso. Le pregunté qué era. No respondió, solo dijo, no volteé para los árboles. Sentí un escalofrío horrible, pero obviamente uno hace exactamente lo contrario. Volteé y no vi nada, solo árboles oscuros, hierba moviéndose poquito.
la luz de mis faros. Seguimos avanzando. Entonces escuché algo peor. Risas, pero no como personas platicando. Eran risas bajitas, como si alguien estuviera intentando no ser escuchado. A un lado del camino, luego del otro, y después atrás. Sentí un vacío horrible en el estómago, porque sonaba como si algo nos estuviera rodeando. El pasajero ya estaba completamente serio, mirando al frente. «Písele». Eso dijo. «Pero no se pare». Apreté un poco más el acelerador. La terracería estaba horrible. El carro brincaba, y entonces pasó algo que me dejó helado. Escuché algo caer arriba del coche, un golpe seco, como algo pesado. Tac, después otro, y algo arrastrándose sobre el techo. Mi corazón empezó a latir horrible. Le pregunté al pasajero qué demonios era eso. No respondió. Solo dijo algo que jamás se me va a olvidar. Si escucha que le hablan por su nombre, no conteste. Sentí frío, muchísimo frío, porque justo después escuché algo. Mi nombre, despacito, desde afuera, casi como un susurro, perfectamente claro. Les juro que nadie sabía mi nombre, ni siquiera el pasajero. Carlos. Se me erizó todo el cuerpo. Miré al pasajero. Él estaba viendo hacia abajo, como rezando. Volví a escuchar mi nombre, esta vez del otro lado, más cerca. Y luego una risa bajita, como burlándose. Apreté más el volante. No sé cuánto tiempo manejamos así. Tal vez 5 minutos, tal vez 10, pero se sintió eterno, hasta que de pronto el pasajero dijo, «Ya casi». Y justo adelante aparecieron luces. Una colonia pequeña, casas separadas, perros ladrando. Se sintió como volver al mundo normal. En cuanto llegamos a la entrada de la colonia, todo desapareció. El silencio volvió. Nada en el techo, nada afuera, nada. El hombre me pidió que lo dejara en una esquina. Antes de bajarse, me preguntó algo raro. ¿Escuchó cuando le hablaron? Le dije que sí. Se quedó callado unos segundos, y luego dijo algo que me dejó helado. Qué bueno que no contestó. Le pregunté qué era todo eso, pero el hombre solo negó con la cabeza. Mi abuelo decía que allá arriba hay cosas que juegan con la gente. Después se bajó, y antes de cerrar la puerta me dijo, «Hoy lo dejaron ir, así tal cual. Hoy lo dejaron ir». Se fue caminando, y yo me quedé unos segundos sin moverme, hasta que vi algo por el espejo, en la oscuridad del camino por donde acababa de venir. Había varias siluetas pequeñas, paradas quietas, viéndome. No esperé más. Arranqué. Nunca volví a aceptar viajes hacia esa zona de madrugada. Pero hay algo peor. Una semana después, revisando mi carro, encontré algo atorado cerca del parabrisas. Una pequeña huella, como de mano, pero demasiado pequeña, y marcada en lodo seco. Todavía no entiendo cómo llegó ahí, porque jamás me bajé del coche, y mucho menos abrí las puertas. Hasta hoy sigo sin saber qué había allá arriba. Pero si alguna vez manejan por caminos solos de madrugada, y escuchan que alguien les habla por su nombre desde afuera, no contesten, porque sinceramente no creo que sea alguien perdido. Y bueno, comunidad, hasta aquí los relatos de esta noche. Si llegaron hasta el final, déjenme en comentarios cuál historia les dio más miedo. Y si les gustan este tipo de relatos paranormales, narrados, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Nos escuchamos muy pronto.
En otro relato de la noche,